16, reciban saludes de nuestros padres espirituales, el apóstol Jesús y María Lemus. ¿Cuántos reciben esos saludos? Aleluya. Recuerden que ellos velan por nosotros y que son nuestra paternidad, hermano. Aquí no estamos como pastores haciendo lo que un día inventamos hacer, no, hermanos. Aquí estamos como ministros enviados, encomendados, ungidos, hermano, por las autoridades que el Espíritu Santo nos ha dado. Así que bendecimos a nuestros padres espirituales donde quiera que ellos estén. En Samuel 17 la bendita palabra nos dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora. ¿Lo tiene? 1 Samuel 16, 17. 16, 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, número uno, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Vaya conmigo a Primera de Reyes 9:3. Primera de Reyes 9:3. Alabanzas al Dios de Israel. Alabanzas al Dios eterno, dije, hermano. Aleluya. Primera de Reyes 9:3. La santa palabra dice: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dios lo está viendo a usted ahorita. El 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Tome asiento y gócese en la palabra, hermano, que la palabra es viva y es eficaz. Diga conmigo: David. Más fuerte: David, un hombre que conquistó el corazón de Dios. Aleluya. Diga conmigo: un hombre que conquistó el corazón de Dios. Regálele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Es para Él, hermano, ese aplauso. Cuando usted viene a Cristo, o cuando usted viene al Evangelio del Señor, cuando usted se congrega, usted empieza a leer la Biblia, empieza a congregarse, empieza usted como a entender lo de Dios, comienza usted a inclinarse más a lo de Dios, comienza usted a congregarse a la iglesia. Y toda persona que llega a hacer eso tiene como motivación y anhelo conquistar el corazón de Dios. Creo que el logro y la meta a lograr de todo cristiano debe ser conquistar el corazón de nuestro Dios. En lo personal,
Yo eso es lo que busco. En mi vivir ahora, fuera de la iglesia, como también dentro de la iglesia, mi deseo es conquistar el corazón de Dios. Jesucristo dijo, amados hermanos, que Él era en quien Dios hallaba complacencia. Cuando Dios miraba la vida de nuestro Señor Jesús, el Padre se alegraba. A tal manera que dijo, este es mi Hijo amado. Dio testimonio el Padre. Este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Pero también David, en los tiempos antes que el Señor viniera, vemos que había logrado conquistar el corazón de Dios. A tal manera que Dios lo miraba a David, un hombre prudente en palabra, un hombre con el cual Dios estaba con él. Ahí le dice que Dios estaba con David. Y esto es algo que nosotros debemos, hermanos, procurar. Porque si nosotros vamos a ser cristianos, hermanos, si usted ha determinado ser cristiano, yo no creo que usted quiera llevar una religión muerta, un cristiano sin contar las maravillas de Dios, o alguien que Dios no se le manifieste, alguien de quien Dios no dé testimonio, porque muchos a la verdad eso es lo que quieren ser. Pero no pensó eso David. Cuando Salomón, el hijo de David, va a reinar, Salomón hizo una gran oración. Salomón hizo una oración, gracias Titi, una oración, y Dios escuchó la oración. Pero inmediatamente después que oye la oración, Dios le dice, mira, yo he escuchado tu oración, pero si tú quieres que yo, le dice Dios a Salomón, te respalde como yo respaldé a tu papá, tú tienes que caminar en algunos atributos que tuvo tu papá. Porque David ha conquistado mi corazón. Usted leyó el versículo que leímos en Primera de Reyes. Usted va a ver que Dios le dice, aleluya, que David anduvo, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que Dios le mandó. Aquí vemos integridad, aquí vemos obediencia absoluta, no a media. A hoy la gente quiere agradar a Dios, quieren tener contento a Dios con vidas como no hay integridad, no hay obediencia. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que ellos quieren ser cristianos de esa manera. ¿No sienten que están mal? A ellos les da igual si Dios se alegra con la conducta de ellos o se molesta. Eso es lo más terrible. Pero yo creo que usted y yo estamos aquí, hermano, y nos hemos metido al camino cristiano, aleluya, para tener el perfil de hombre o mujer o joven que Dios está buscando. La tierra está en crisis. La tierra está en un caos y Dios anda buscando gente conforme a su corazón. Gente que lo cautive. Por eso es que no toda la gente ha cautivado el corazón de Dios. No toda la gente ha dado alegría al corazón de Dios. Y yo quiero que usted sea la persona que conquiste el corazón de Dios. Que si Dios a usted todavía no le ha prestado mucha importancia, que su obediencia, que su entrega, que la personalidad de sus decisiones hagan que Dios impida el ignorarlo a usted.
otras palabras, no seamos religiosos, no seamos gente más del montón. David no fue un hijo más de los hijos de Isaí. David formaba parte de los 8 hijos de Isaí, pero no era uno más del montón. Fue un escogido por Dios. Cuando Dios buscó a un rey para ungirlo, buscó a Saúl, pero Saúl no complació el corazón de Dios, porque Saúl obedecía a medias. La obediencia media no es obediencia. Y Dios busca un hombre que le obedezca, un hombre que sepa oír la voz de Él, un hombre que reciba las instrucciones de Dios y que las lleve a cabo. Jamás nadie va a alegrar el corazón de Dios si su obediencia no es absoluta. Vamos a ver a dónde queda usted a través de este mensaje. Hermanos y hermanas, cuando este rey Saúl falló por no tener satisfecho el corazón de Dios, por no identificarse con el corazón de Dios, por no contestar el corazón de Dios, entonces Dios necesitaba traer un cambio de reinado, un cambio de rey, un cambio de persona. Y Dios no podía escoger a otra persona a no ser que fuera de Israel. Entonces, cuando Saúl falla, Dios mira con sus ojos a toda la nación de Israel, a todos los hijos de Israel. Y entre todos los hijos de Israel, David llamó la atención. Dios vio algo en David. Dios vio algo en ese muchacho. David tenía el corazón más purificado, más correcto para agradar a Dios. Aleluya. Es que esto no se trata únicamente de ser una persona caminando en esta tierra. No se trata de ser uno más en los miembros de tu familia. No se trata de ser uno más dentro de la iglesia, sino ¿qué está diciendo Dios de ti? Eso es lo que importa. Y por eso el objetivo de este mensaje es que usted conquiste el corazón de Dios. ¿Usted cree que alguien que quiera conquistar el corazón de Dios va a hacer las cosas de Dios como muchos las hacen? Se lo aseguro que si usted es la persona que quiere conquistar el corazón de Dios, usted va a tener que botar muchas cosas de su casa, muchas cosas de su corazón, de su mente. Amistades tienen que salir volando para afuera, pensamientos y aún su propia naturaleza, y usted va a empezar a cambiar un sinnúmero de cosas. Pero es si usted quiere conquistar el corazón de Dios. Si usted quiere conquistar el corazón de Dios, usted va a buscar a Dios, aún en la soledad, aún en su desierto. Usted va a buscar a Dios como nadie lo ha buscado. Si usted quiere, amado hermano, conquistar el corazón de Dios, usted tiene que ser la persona que tiene atributos que no cualquiera tiene. Porque los hombres que conquistan el corazón de Dios no son comunes, no son personas más del montón. Y hoy le voy a hablar un poco, hermano, porque este es mi nivel. Perdóneme si usted está muy abajo, pero este es mi nivel para hablarle la palabra. Porque hay mucha gente jugando con Dios. ¿Y qué va a hacer Dios con ese tipo de gente? Ni tomarlos en cuenta podrá para nada. Los hombres que vamos a conquistar el corazón de Dios tenemos cualidades. Aleluya.
Qué silencio, hermano. No es velorio, se lo hago saber. No es velorio aquí. Usted tiene boca, diga amén a la palabra, celebre la palabra. Y si le cae, póngase el saco. Celebre la palabra aunque le caiga. En esta iglesia solo buscamos una cosa, y es conquistar el corazón de Dios. No podemos conquistar a la gente si primero no conquistamos el corazón de Dios. Por eso es que a veces me va a ver en este altar molesto a mí con la actitud de la gente, que se llaman cristianos entre comillas. Porque Dios nunca se alegra con el mal servicio. Dios nunca se alegra con la vida mediocre de no tener compromiso. Dios nunca se alegra con los hijos que no son obedientes. Dios nunca se alegra con gente religiosa. Nunca nadie a media ha conquistado el corazón de Dios. Por eso quisiera decirle a usted que hubieron dos cualidades de David que lo hicieron clasificar. Porque Dios busca un corazón, hermano. Mire, hermano, un hombre puede cambiar una nación. Un hombre, una mujer que en verdad se vuelva a Dios puede salvar miles de almas el Señor a través de esa persona. Pero ¿con qué objetivo somos cristianos? ¿Con qué objetivo? ¿De agradar a Dios? ¿De conquistar el corazón de Dios? ¿O conquistarnos a nosotros mismos? Por favor, hermano, porque hay gente que lo está haciendo bien, pero tiene que hacerlo mejor. Y hay otros que lo están haciendo mal y tienen que mejorar, hermano. Pero aquí se trata de que el que más se atreva a ser valeroso, el que más se atreva a renunciar la vida del pasado, el que más se atreva a buscar a Dios de verdad, es el que lo va a encontrar. Es al que Dios va a usar. El que más se limpie del pecado, el que más se limpie de la mugre de este mundo, es el que Dios va a tomar en cuenta. Y usted tiene que serme esa persona. Dios no tiene que irse abajo de los puentes a buscar a alguien que lo ame, porque ya llegó, usted está aquí. Pero tenemos que servir a Dios con el objetivo correcto. Ustedes son testigos, Mateo 23. Ustedes son testigos. Los escribas, los fariseos, todos ellos tenían molesto a Dios. Ustedes van a ver cómo el Señor Jesucristo lo confrontó: raza de víbora, serpientes, sepulcro blanqueado. Ustedes se ven hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Ustedes son sepulcros blanqueados. No, yo no quiero ser esa iglesia, lo siento. Yo no quiero ser ese cristiano. ¿Me están entendiendo? ¿Quieren que les ayude o no quieren que les ayude? Aplaudan la palabra de Dios entonces. Y diga gloria a Dios, por favor. Diga gloria a Dios, por favor. David fue un hombre que conquistó el corazón de Dios. Yo quiero decirte algo, pero quiero que lo aceptes. Yo quiero decirte que tú puedes llegar a ser la mujer o el hombre que conquiste el corazón de Dios. Tú puedes hacer que la lluvia de Dios descienda a la tierra con tu búsqueda, con tu entrega, con tu compromiso, con tu perseverancia, con tu devoción, con el amor en el que te has entregado. Tú puedes traer el movimiento que la tierra está esperando de Dios, porque en verdad tú determinaste de verdad ser la persona que conquistas el corazón de Dios. Usted va a ver cómo se porta un muchacho cuando quiere conquistar a una muchacha. ¿Qué no hacen, hermano? Y nosotros debemos ser las personas que no aceptamos únicamente ser una iglesia más. Nosotros estamos aquí para que Dios esté alegre. Dígame amén. Nosotros queremos tener alegre el corazón de Dios. Levánteme la mano el que quiere tener alegre el corazón de Dios. Aleluya.
La misión de nosotros aquí es tener alegre el corazón de Dios, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea que cuando Dios está triste o molesto conmigo, ¿para qué, hermano? Me irá mal. Pero si yo soy el cristiano que tengo contento a Dios, ese gozo que Dios tiene será mi fortaleza. Cuando dan un fuerte aplauso. Hermanos, hay dos cualidades con las que David conquistó el corazón de Dios. Y voy a hablarte de la primera. Y yo quiero que esta cualidad que David tenía, usted la tenga también. David no permitía que su pecado se alojara por mucho tiempo en su corazón. Vea que no dice que David no pecaba. David, incluso me atrevo a decir que era más pecador que algunos de ustedes. David fallaba. David era imperfecto. David era pecador como yo. David era pecador como usted. David cometió errorazos. Pero Dios dice: ese hombre es conforme a mi corazón. Dios hizo pacto con David. Y del pacto que hizo con David vino Jesucristo. Del linaje, de la raíz de David vino el Mesías. Óigame bien. Por lo que le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque David fue una persona que conquistó el corazón de Dios, porque tenía David las cualidades que Dios busca en un hombre o una mujer. ¿Qué cualidad busca Dios? Dios busca que nosotros seamos personas que no alojamos por mucho tiempo en nuestro corazón el pecado. Todos nosotros aquí estamos vulnerables a ser tentados. Algunos fallan. Pero David reconocía inmediatamente el pecado y se humillaba. David tenía una cualidad que era humilde. David tenía un corazón reconocedor. El peor mal que podemos tener nosotros es que siendo malo no lo reconozcamos. El peor defecto del ser humano es que siendo pecador no se quiere arrepentir, porque es más grande el orgullo, ¿no? Una de las virtudes más poderosas es la humildad. La humildad. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. David no es que era perfecto. David sabía humillarse. Dios busca un corazón que sabe humillarse, que sabe reconocer. Eso es lo que Dios está buscando de usted y de mí. Porque perfecto solo Él. Perfecto solo Dios. Y nosotros estamos luchando por lograr la perfección, pero en esta vida jamás lo lograremos. Se pueden cometer errores. Pueden haber altimañas del diablo. Usted puede prometer cosas y no cumplirlas. Usted puede mentir por alguna deficiencia espiritual en usted. Usted puede cometer alguna falta, algún pecado. Pero ¿qué virtud tenía David? David reconocía y se humillaba. Aleluya. Diga conmigo: David reconocía y se humillaba. Esto no le da legalidad a nadie de ir a pecar. Porque David se humillaba en lo que tenía que humillarse. Pero no es que porque tenía esta cualidad de humillarse se iba a pecar. No. David cometió errores en cosas que para Dios eran grandes pecados, pero para él no sabía que eran pecados. Y obró sin consultar a Dios y se equivocó muchas veces. Pero David, cuando salía a la luz que él había fallado, David se humillaba y continuaba agradando el corazón de Dios.
luchaba por salir del pecado. Y esta es una cualidad que todo hombre de Dios en el mundo entero que esté buscando agradar el corazón de Dios, conquistar el corazón de Dios, tiene que tenerla. Usted tiene que ser dócil para reconocer su falta. Dócil. Usted tiene que ser una persona contrita en espíritu. Una persona capaz de reconocer sus errores. Eso es el humilde. Esa es humildad. Usted va a ver lo que dice el Salmo 51:1. David había cometido un pecado, pero David tenía esta virtud de reconocer. En el Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vea que David cometía rebeliones. David en cierto momento se vio rebelde ante Dios. David peleó por la rebeldía. David también se salía de ser obediente, pero luchaba por ser obediente. Cuando la rebeldía llegaba, cuando el pecado llegaba, él lo reconocía y decía: lávame más y más de mi maldad. Él no se creía perfecto. Él reconocía la maldad. Límpiame de mi pecado. Pedía la gracia de Dios, porque yo reconozco mis rebeliones. Qué lindo es. Este es el corazón que Dios busca. Porque el corazón que se aleja y se aparta de Dios solo es uno, y es el que no reconoce su falta. Pero todo aquel que reconoce su falta, Dios lo restaura y esa persona sigue adelante. Aleluya. Todos los pecadores que están en el mundo y los que vinieron tal vez ahora, que no quieren seguir con Cristo, es por una sola razón: no se han humillado. Pero usted puede ser un buen cristiano. ¿Por dónde empiezo? Reconozca su maldad. Sea humilde. A Dios le agrada esta actitud, porque perfecto solo Él. Lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. ¿Quién de nosotros no ha hecho lo malo? ¿Quién de nosotros todavía no sigue haciendo lo malo? Todos hacemos lo malo. Todos todavía nos equivocamos. Pero lo lamentable es que lo malo a usted lo saque de Dios, cuando lo único que hay que hacer es reconocerlo. Señor, perdóname. El Señor no te juzga. El Señor es amplio en perdonar. El Señor lava de tus pecados tu culpa. Pero hay que tener esta cualidad. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en el juicio. Si usted me deja explicarle, David hacía lo malo. David decía que el pecado de él siempre estaba delante de él. David decía que él hacía hasta rebeliones. David decía que habían maldades en él que tenían que ser lavadas, pecados que tenían que ser limpiados. Y él clamaba gracia y misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Wow. Me imagino el Dios santo y el Dios sublime. Qué alegría le ha de dar a Dios ver al ser humano humillado, reconociendo sus faltas, porque Dios lo que quiere es perdonar. Hermano, ¿y por qué Dios admira esta humildad del corazón de David? ¿Y por qué Dios la admiraría, esta cualidad de humillarnos, de reconocer nuestros errores, de sacar el mal del corazón, que tengamos esa habilidad? ¿Por qué Dios se alegra tanto? Porque siempre, hermano, nuestra tendencia es encubrir el pecado. La tendencia del ser humano es callarse, no reconocer el pecado, justificarlo, callar la maldad. Esa es la tendencia de todo ser humano.
Por eso es que hay un asombro en el corazón de Dios cuando alguien lo reconoce el pecado, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien confiesa su rebelión, cuando alguien confiesa su maldad. Dios se asombra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se asombra? Porque encontrar humildad en estos tiempos es como encontrar una aguja en un pajar. Ustedes por nada dicen amén, hermano. Ustedes están como que llevan el muerto ya al cementerio. Así están ustedes. Yo declaro que la vida de Cristo les cae ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. La vida de Cristo profetiza en ustedes. Despiértense. Diga conmigo: mi tendencia. Escuche, a Dios no lo engañamos. Y nuestra tendencia siempre es callar el pecado. Nuestra tendencia siempre es: no, pero es que yo creo. Justificar el pecado y la falta. Esa es la tendencia de nosotros. Por eso, hermano, mire, el altivo Dios lo ve de lejos, hermano. Porque el altivo se justifica de su falta, de su error, de su pecado. ¿Usted cree que Dios quiere ese tipo de personas cerca de él? Lejos lo quiere. Hasta lo resiste Dios. En otras palabras, ni que se acerque. Por eso David conquistó el corazón de Dios. No porque era perfecto. En este caminar cristiano hay que aprender a ser humilde. Hay que aprender a reconocer de la gracia, de la necesidad de la misericordia de Dios, de la gracia. Hay que reconocer nuestras rebeliones. Hay que reconocer nuestra falta de compromiso, nuestra falta de obediencia. Pero hay que humillarnos de verdad. No justificar los errores. De los que estamos aquí, ninguno es perfecto. Y se lo aseguro que ahorita hay cosas que hay que reconocer, de las que los tenemos que humillar. Pero a veces entramos a la iglesia y salimos igual porque no hay nada que dejar en la presencia de Dios. Porque estamos tan limpios como Él. Hermano, David no era así, hermano. Usted tiene que saber lo que dice. Aleluya. La palabra de Dios. Mateo 23:12. El Señor dijo: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, David tenía la virtud de humillarse, hermano, de reconocer su error, hermano. David no es que no se equivocaba, pero lo reconocía con facilidad. No permitía el pecado en su corazón. Mire, hermano, cuando alguien comienza a reconocer sus errores, o comienza a reconocer sus faltas, cuando alguien comienza a reconocer sus pecados, ya comienza a ser grande ante los ojos de Dios. Desde el momento que usted comienza a humillarse, desde ese momento usted inclina los cielos a su favor. La gente que ha llegado a ser grande conquistaron el corazón de Dios por la humildad. El peor defecto de la humanidad es no ser humilde. Jesucristo, que es el Señor y amo del universo, caminó en esa naturaleza. Se despojó y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, nuestro maestro, para darnos ejemplo a algunos de nosotros que nos gusta la soberbia. Pero gracias a Dios que aquí Dios está moldeando el carapacho duro, amén. Porque hay unos que venían con unos carapachos como que eran lagartos, otros unos tortugones así de grandes. Pero la palabra quiebra, la palabra cambia, y la palabra nos ha transformado. Aleluya.
Dice la palabra que cuando Pedro vio el lienzo que bajaba, cuadrúpedos miró, reptiles, hermano. No, es que veníamos con unas cosas terribles. Pero sabe, hemos aprendido, para la restauración, ha aprendido este atributo, y es a humillarse. Hermano, ¿cuántos de verdad ya saben humillarse? Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Porque entonces, hermano, podemos conquistar. Diga conmigo: solo el que aprende a humillarse manifiesta un espíritu y un corazón quebrantado. Y en el mundo del espíritu nadie crece en gracia y en favor de Dios si no se humilla. En otras palabras, desde el momento que la persona reconoce, se le da favor, se le da ayuda, viene exaltación. Dios da gracia al humilde. Por favor, hermano, esto va a conquistar el corazón de Dios. David una vez cometió un pecado y fue el de censar al pueblo. Dios había mandado que no se censara el pueblo. Censar al pueblo significaba contarlo, porque cuando David tenía guerra, David quería saber con cuánta gente contaba. Y era pecado, porque entonces David se apoyaba en la gente. Por eso que aquí con 5 comenzamos el culto, con 4 comenzamos el culto, y con los que vienen nos gozamos, porque no dependemos de la gente, dependemos de nuestro Dios. Aquí dependemos de nuestro Dios. Diga: aquí dependemos de nuestro Dios. Con 2 o con 3 vamos a pelear grandes batallas para Jehová. Con 2 o 3 vamos a saquear al diablo. Amén, hermano. Porque Dios es el que va delante de nosotros. Pero David, en un rato de debilidad, desconfió un poco de la confianza de Dios y se equivocó. Y el general Joab, a quien David mandó, sabía que esto era pecado. Y se lo dijo. Le dijo: acuérdate que esto va a traer un poquito de problemita al reino, porque esto no va a ser agradable a Jehová. Y oye, David le dijo: haz el trabajo que te he mandado. Entonces David censó al pueblo. Pero después le vino la palabra de Dios. Y mire lo que dice 1 Samuel 24:10. Mire el espíritu de David después que fue confrontado por Dios. 1 Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice la Biblia? 1 Samuel 24:10. Vamos, hermano. Después que David, segunda de Samuel, hijo. Segunda de Samuel 24:10. Ahí está, vamos. Diga conmigo: después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Le pesó en su corazón y dijo a Jehová. ¿Qué dijo, hermano? Yo he pecado grandemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Hermano, sencillo, yo lo reconocía. Qué virtud tenía este hombre, hermano. Qué virtud. Mire, si toda la gente tuviera esta virtud, no perdiéramos ni un cristiano de la iglesia. Porque a la gente lo que le gana es el pecado. La gente no se va de Dios solo por irse. Se van porque pecan y no reconocen su falta. Entonces el enemigo gana ventaja. ¿A quién podrá sacar el diablo del caminar cristiano si aprendiéramos a reconocer nuestros errores? El que se tropieza se levantaría y seguiría adelante. Tenemos que entender que Dios no vino a los sanos, vino a los pecadores. El médico, el que está sano, no tiene necesidad de médico.
sino el enfermo. Aleluya, hermano. Entonces, por favor, mire, yo ahorita leía con mi niño Moisés de los serafines, cuando Isaías vio la gloria de Dios y los serafines volaban con 6 alas. 6 alas tenían esos seres, con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies, con 2 tapaban sus ojos. Hermano, pero dígame usted, ¿cuál es la ala que usted tiene? ¿Cuál es la ala que tengo yo? No tenemos ni una ala todavía. Hay que aprender a humillarnos. Esos serafines tienen 6 alas. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros tenemos que aprender el principio de la humillación. Hay que quebrantar el orgullo y el ego. ¿Cuántos de los que están ahí quieren conquistar el corazón de Dios? ¿Qué vamos a hacer entonces? Aprender a reconocer el error y seguir adelante. Tú tienes que saber que desde el momento que tú reconoces tu error, cualquiera que sea, y te apartes de él, Dios desde ese momento te hace misericordia. Dios desde ese momento te perdona. Dios desde ese momento te aprueba nuevamente. Hijo, vamos adelante. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? Entonces David censó al pueblo y ustedes vieron lo que él hizo. Hay otro caso donde no solamente se equivocó, David fue confrontado. Hermano, ¿cómo se ponen las personas cuando son confrontadas? Cuando alguien viene y le dice sus males. Dígame, ¿nos gusta eso a nosotros? ¿Le gusta cómo se pone la gente cuando fallan y viene alguien y los confronta y le dice: ¿sabes qué? Tú eres un tremendo sinvergüenza. Tú eres la verdad, de verdad que estás muy mal tú. O sea, cuando alguien viene a confrontarnos, imagínense si haciendo el mal tendemos a encubrirlo, tendemos a justificarlo. Ahora imagínense ya siendo confrontado. ¿Usted cree que al ser confrontado cae toda la gente? ¿Y vos qué me decís? Si vos también tenés cola de que te pisa. O sea, te lo digo porque hasta nosotros los pastores a veces cuando confrontamos pecados o confrontamos situaciones, nos llevamos siempre una... No, pero déjeme decirle también, pastor, que... Y lo arrematan a uno también. Porque siempre cuando la gente es confrontada, casi nadie se humilla. Y si se humillan en ese momento, van con la trompa del elefante para la casa. Y al llegar allá, bravo, empiezan a decir: ah, que el pastor me dijo esto, pero yo no. Sí, ahí ya las cosas están. Mire, hermano, yo no he visto una persona confrontada que diga: mi pastor, con lágrimas en los ojos: gracias, mi pastor, porque me está librando del hoyo. Yo reconozco, mi pastor, ore por mí. Gracias, Señor, por la vida de mi pastor que me está confrontando. David una vez fue confrontado. Ustedes son testigos de cómo David tuvo una aventura amorosa. ¿Se acuerdan de la aventura amorosa que tuvo David? Agarró a una mujer que no era de él y mató al marido de la mujer. David, el rey, imagínate, le quitó la mujer a Urías Geteo, un soldado de los leales que él tenía. Y él lo mandó a Joab, el general, que lo pusieran donde iba a morir. Y usted va a ver que murió. Y después de eso no le basta, agarra a la mujer, la saca embarazada. Un tremendo lío, ¿no? Hermano, pero David conquistaba el corazón de Dios y lo conquistó. Vea que a veces es más pecador hasta que nosotros. Pero ¿por qué Dios quiso tanto a David? ¿Por qué lo amó tanto? ¿Por qué? Porque David no era como algunos de nosotros. David era un ser humilde. No era perfecto, pero tenía una docilidad para reconocer su falta. Mira esta historia.
Esto está en 2 de Samuel 12:13. El profeta Natán lo confrontó a David. Un profeta vino y lo confrontó en el 12:13 de 2 de Samuel. Entonces dijo David a Natán, después que lo confrontó, mire, ve, pequé contra Jehová. Oiga, mire que eran las palabras que salían después de la confrontación. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mire, David tenía esta virtud tan arraigada en su corazón que no importaba si él pecaba, él reconocía. Y vea que no está mandando a volar al profeta. Lo confronta el profeta y él le dice, me puedo imaginar su ánimo, se fue abajo. Pequé contra Jehová. Él no arremata nada, él no busca culpable, él no busca motivos, él reconocía sus errores. Ese es el corazón que Dios busca de nosotros. Ese es el corazón. Un corazón capaz de humillarse, un corazón capaz de reconocer su imperfección. Eso es lo que Dios anda buscando de usted y de mí. Nadie tratando de ser perfecto y cabal va a agradar a Dios. Dios necesita esta cualidad en el hombre que Él busca, porque la gloria solo a Él se le dará. Y perfecto solo mi Padre, bueno solo mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a Jesús, a nuestro Padre y al Espíritu Santo? Permítame, hermano, decirles que la diferencia de nosotros y David es que David no es que no pecaba. La diferencia es que si David pecaba, no encubría su pecado, lo reconocía, no lo justificaba, no lo callaba, se arrepentía y no lo volvía a hacer. Esa es la diferencia entre los David de aquel tiempo y los David de ahora. Es más, esa es la diferencia de la iglesia de ayer, de la iglesia primitiva, de la iglesia primera, que tenían ese tipo de hombre. Hoy la iglesia de ahora, confróntales la llaga, confróntales el problema. Se rebelan con facilidad, se enojan, se van de la iglesia. No, hermano, esa actitud no agrada al Señor. Que Dios nos ayude a ser humildes. Sin esta virtud no podremos conquistar el corazón de Dios. David reconocía sus faltas. La persona que va a empezar a ser grande delante del Señor va a empezar a reconocer, va a empezar a arrepentirse y abandonar su pecado. David reconocía sus faltas. Mire, siendo rey, una vez una mujer que estaba en una condición, vaya, porque imagínense si a mí no hay humildad, yo me estoy equivocando, viene mi hijo o mi hija y viene y me corrige en algo, yo tengo que humillarme, porque la posición no garantiza que tú no te vas a equivocar. El hecho de que usted sea líder, el hecho de que usted sea pastor, el hecho de que usted sea una persona presidente de una nación, no significa que todo el mundo se va a equivocar y usted no. Y que el día que se le amoneste a usted, porque este es otro defecto, que hay gente que es grande pero se equivocan, y cuando alguien los corrige, ¿qué hacen? Te mandan a meter preso. Dicen, ¿y tú qué me estás hablando así? ¿Tú sabes quién soy? ¿Tú sabes quién soy? Como una persona que una vez era gobernante y andaba en el policía en su colonia y se tiró quizás un stop, no lo vio el gobernante,
Era un gobernador de un pueblo y el policía le puso las luces. El policía no sabía que era gobernante y le puso las luces. Y cuando el policía lo vino a acercar a la ventana, aquel hombre bajó el vidrio y le dijo, "Where you want?" Y le dijo, "License, te paro por esto y por esto." ¿Y sabe qué le dijo la persona en el video? "¿Tú sabes quién soy yo? You know who I am? You know who I am?" ¿Tú sabes quién soy? Le dijo, "Excuse me, sir, give me license." "You know what? Let me call somebody." Hermano, I don't care who you are. No importa quién eres, si te equivocas y se te amonesta, humíllate. No importa quién te confronte, si es la verdad, humíllate. Deja la soberbia. ¿Y sabe qué? Pregúnteme qué pasó. Ese era un gobernante que estaba en la elección para recandidato de ese año, para reelegirse, y según que llevaba el candidato a ganar. ¿Y sabe qué? Por esa falta lo destituyeron. Dijeron, Dios no guarde de candidato como tú en el lugar de honor. ¿Están acá? La humildad es un valor que conquista el corazón de Dios. Entonces una vez David estaba cometiendo un error. Un hombre tenía mucho dinero y este hombre pastoreaban los pastores de él sus rebaños de ovejas en el desierto, y David estaba en el desierto huyendo con sus familias y su gente. David, siendo ungido y siendo rey, pudo haber dicho a sus soldados, vayan a traerme 4 ovejas de las que andan esos ahí pastoreando, tengo hambre. Y no pidan ni permiso. No, David no era ese tipo de gente. Imagino que los soldados le decían, mi rey, el pueblo tiene hambre y hay algunos pastores por ahí. ¿Le arrebatamos algunas ovejas? El rey le decía, no podemos hacer eso, pecaríamos contra Dios. Pero David luego más tarde dijo, saben, vamos a ir a la ciudad que está al frente y voy a mandarle al dueño de esos pastores y esas ovejas que si me puede regalar. Es más, David andaba panes y David más bien sustentó con agua y pan los pastores de ese hombre llamado Nabal. Pero David no quiere abusar, porque David era temeroso a Dios, y manda razón a Nabal y le dice, sabe, señor Nabal, mi rey David me ha mandado a usted a decirle que si puede usted darle unas provisiones ahí para la gente que tiene en el desierto. Sus hombres han estado allá y David no los ha agredido, más bien hemos sido como escudo alrededor de ellos, los hemos protegido. Y Nabal, hermano, estaba medio soberbio. ¿Qué más digo medio? Estaba lleno de soberbia. Dijo, ¿y a mí qué me importa quién es ese mentado David? ¿Y qué tengo que ver con ese mentado hijo de Isaí? Yo si ni sé quién es. Hermano. Y llegaron los criados a David y le dijeron, aleluya, dice Nabal que no te puede dar eso, que esto y lo otro, que quién eres tú para que te dé la comida. Y resulta, mis amados, que David se enojó. David se enojó. El enojo en la gente puede hacer que la gente no se humille. El enojo puede hacer que la gente, hermanos, se enoje y no se humillen. Y la gente que se enoja comete locura. Entonces David venía listo para matar a este hombre llamado Nabal. Los hombres de guerra venían con él y David venía molesto.
La mujer de este hombre, que pareciera que no significara nada, pues en la posición de esta mujer, ¿qué tiene que decirle a David esta mujer? Pero, ¿sabes? David era tan humilde que hasta de las mujeres se dejaba corregir. Hablo de las mujeres al nivel que él tenía, pues. No que las mujeres no tengan valores, no que hablan, pero en la posición del que está David, que una mujer saliera, hermano. Si en el Antiguo Testamento ni a las mujeres le tomaban en cuenta la palabra, pero David no. Entonces esta mujer vino a David en 1 Samuel 25, 32. 1 Samuel 25, 32. 1 Samuel 25, 32. Y dijo David a Abigail, después que Abigail lo corrigió, le dijo que no viniera a matar a su esposo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, le dice David. Y bendito sea tu razonamiento, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Mis amados hermanos, David no la mandó a volar. David la bendijo. David le dijo: gracias, mujer, porque me estorbaste. Oh, hermano, lo aconsejó. Le dio un consejo que no fuera a hacer ese acto. Le dijo: tú estás a punto de tomar el reinado en tu trono, y cómo es posible que tus manos derramen esta sangre. No cualquier gente ama el consejo. No cualquier gente valora que alguien lo reconvenga de su error. Por eso David se asombra tanto, porque tiene el corazón conforme a Dios, y le dice: bendita eres tú, mujer, bendito tu razonamiento, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Y usted conoce la historia. Dios se encargó de Nadal y murió. David no tuvo que pelear, y David terminó siendo el esposo de esta mujer. Cuando alguien te reconvenga, cuando alguien te diga que no hagas algo que no está bien, acuérdate de David y humíllate, reconoce, porque Dios va a poner personas en tu camino que te van a detener de tus locuras, te van a detener de tus desenfrenos, y Dios va a mandar gente a que te hablen. Agradece a Dios que te pone esas personas en tu camino. Aleluya. David tenía esta virtud. David era tan pecador como nosotros. ¿Cuál era la diferencia que llegó a conquistar el corazón de Dios? David reconocía, no encubría, no justificaba sus pecados. La circunstancia peligrosa que tenemos es encubrir y justificar, negar nuestro pecado. Eso no nos va a bendecir nunca. Los hombres conforme al corazón de Dios estorban el pecado de sus vidas, lo reconocen, se apartan, se someten a la corrección, a la disciplina del Señor, sin rebeldía. No hay rebelión en ellos. Ellos dicen: que se haga la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Todopoderoso? Vamos a ser personas conforme al corazón de Dios en este lugar. Aleluya. Segundo motivo por el cual David conquistó el corazón de Dios: él nunca permitió que la rebeldía se alojara en su corazón. Ay, ay, ay. Es lamentable que la gente se va. Hermanos, yo les quiero decir algo a ustedes. Estamos en un tiempo donde a lo bueno se le llama malo. La gente hoy quiere iglesias para jugar, pero aquí nunca jugaremos.
Y cada vez que yo tome este altar es palabra de Dios que viene a confrontarle a usted, a aconsejarle y a instruirle. Aquí va a estar el que ama la palabra. Que ama la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Nunca permitió la rebeldía se alojara en su corazón. Otro problema que nosotros tenemos es la rebeldía. Porque todos nos hemos rebelado contra Dios. Y el espíritu anticristo es rebelde. El espíritu del anticristo es rebelde. Por eso usted va a ver que miles de gente están en rebeldía contra Dios. Porque el anticristo a eso lleva a la gente. Y dice la palabra que ya está en operación el espíritu de iniquidad. Ya el espíritu de rebelión ya está en la tierra. Por eso hay miles de gente rebeldes contra Dios. ¿Quién se ha encargado de eso? El espíritu del anticristo, que no es la verdad. Entonces la lucha de nosotros los cristianos, pregúnteme cuál es. No ser rebeldes, porque ya lo fuimos. Diga conmigo, no ser rebeldes. No ser rebeldes. No ser rebeldes, porque ya lo fuimos. Hoy estamos luchando contra esa fuerza infernal. Hoy su reto es ser un hombre sumiso a Dios y obediente. Porque toda persona que no se someta a Dios ni obedezca, no podrá vencer la rebelión. Ay, ay, ay. Usted no podrá vencer la rebelión. Entonces, David es un ejemplo de que cuando el pecado adámico estaba en él y la rebeldía se quiso alojar en su corazón, porque en algún momento todos hemos sido rebeldes y esto nos ataca. Entonces la rebeldía quiere llegar muchas veces a tu corazón, cosas que llegan sin tú querer y te quitan la perseverancia, te quitan el deseo de avanzar en Dios. Pero eso también llegó a David. Pero esas cosas David no las alojaba en su corazón. Y David siempre fue un hombre que respetó a los ungidos del Señor. David fue un hombre que respetó a los pastores, respetó a Dios, respetó a las autoridades espirituales. Mire, yo hablo tanto de obedecer, yo hablo tanto de sujeción a la autoridad, y solamente los que se sujetan a Dios y a los ministros son los que van a poder manifestar una vida que agrada a Dios. La gente que llega a las iglesias y hacen lo que ellos quieren. Mire, gente que llega a la iglesia como la gente, y usted ve que se salen a la hora que ellos quieren y entran a la hora que quieren. Esa gente, por respeto, no los deja fuera a uno. Pero es una falta de respeto que hagan lo que quieran. Yo jamás entraría a su casa si usted no me abre. Yo jamás le tomo un agua de su refri si usted no me la da. No me siento a su sillón. Pero en las iglesias la gente llega a hacer lo que quieren. Malcriados. Es gente rebelde. La gente obediente y la gente sumisa jamás entra por la ventana y se sale por la otra ventana. La gente decente es gente que sabe respetar. Yo jamás le enseñaría a usted que usted vaya a una iglesia y que usted vaya a hacer lo que usted quiere. Mejor le diría que se quede en su casa durmiendo o disfrutando de su familia. Usted sabía que la mayor protección que usted tiene en el mundo espiritual, la mayor garantía, la mayor cobertura que usted tiene en el mundo espiritual es a través de sujeción. Cuando usted tiene un carro, a usted le dicen asegúrelo.
Y si usted lo saca del dealer, si usted no pone aseguranza, no se lo dan. Oh, pero hoy la gente quiere andar sin cobertura. Hoy la gente quiere ser cristiana sin someterse a sus ministros. Te pregunto algo. ¿Qué peso tienen en el mundo espiritual estas personas? Un rebelde no se va a salvar. ¿Me escucharon lo que les digo? Están bien serios ustedes, hermanos. Un rebelde no mira al cielo, porque entonces el diablo también sería salvo. Miren, y este es un espíritu que todos los que queremos salvarnos tenemos que vencerlo. Ay, hermano, dime qué hizo el rey Saúl con Samuel. Primero, ¿qué hizo el rey Saúl con Dios? ¿Le obedeció? Siempre hizo lo que quiso. Y Dios no se agradó de eso. Dios le mandaba a hacer órdenes, le mandaba a hacer cosas. En la última misión por la cual Dios lo quita, le dice: ve y destruye a Amalek. No dejes al rey, no dejes ganado, no dejes ni a los niños de pecho. Quiero que raes de la faz de la tierra a Amalek. El profeta, que es la autoridad, le dice: esto dice el Señor, irás a Amalek. Porque el hombre de Dios tiene que respetar la autoridad absoluta, que es Dios, y las autoridades delegadas. Usted tiene que saber que si un ungido de Dios habla, el que no le obedece está en un lío. Está en un lío fuerte. Porque los ungidos tienen más posiciones de responsabilidad y de rango que cualquier presidente de la tierra. No hay persona más importante que los ungidos de Dios. Y bienaventurados aquellos que están sometidos a Dios y a los ungidos de Dios en la tierra. Bienaventurados, porque con ellos el diablo no podrá hacer nada. El diablo no los podrá tocar. Y dice la palabra que Samuel, la autoridad, le dijo: vas a ir a hacer esto contra Amalek. Y vaya a ver usted. Lo primero que hicieron fue dejar vivo al rey. Y luego dijeron: estas vacas están cortas, ¿para qué las vamos a matar? Mejor agarrémoslas y las damos en sacrificio a Dios para no matar las nuestras. Y cuando Samuel llega, aleluya, imagínense que Samuel le dijo: mira, no vayas a ir a la guerra sin que yo llegue y haga el sacrificio, porque vamos a hacer un sacrificio antes de que vayas a la batalla. Samuel se retrasó. ¿Y qué hizo Saúl? Este viejito barbudo no viene. Tráigame ese cordero. Yo soy el rey. Y hizo el holocausto. Y se fue a la guerra. Y cuando Samuel llega, Dios mío, y le dice: ¿qué es ese balido de ganado que oigo por ahí, vos? Y se avienta la risada del rey. Ja, 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 ja. Y le dice Samuel a Saúl: ¿y qué pasó? ¿Por qué no obedeciste la voz de Jehová tu Dios? Y empieza la justificación. Empieza aquello, hermano. Agarró una espada. Samuel mató al rey y le dijo: ¿por qué no tuviste atención de guardar el mandamiento que Jehová te dio? ¿Por qué no has aprendido a oír su voz? Y cuando vino Samuel y dio la vuelta, Saúl se aventó, porque Samuel le dijo que Dios se dolía en el corazón y se arrepentía Dios de haberlo puesto. Le dijo: dice el Señor que le pesa el haberte puesto por rey. Porque hay un pesar en el corazón de Dios cuando somos rebeldes, hermano. Hay un pesar en el corazón de Dios cuando no somos agradecidos. A Dios le pesa, le duele que le seamos, que la gente le sea desobediente. Pero bendigo su vida. Y de repente, amado hermano, Samuel salió. Y cuando salió, Saúl se aventó
y le rompió su manto. Eso es una gran falta de respeto a la autoridad. Le rasgó el manto. Y Samuel le dijo: hoy Dios ha quitado tu reino. Hoy eres destituido. Saúl tenía ese problema, que él era irrespetuoso a la autoridad delegada. Era irrespetuoso a las palabras del Señor. Ninguna persona así puede identificarse con el corazón de Dios. Jesucristo fue ejemplo de obediencia y sujeción. Él comienza sujetándose a Juan Bautista. Ahora, no te quiero hablar de Saúl, pero David tenía este segundo motivo, que él sí era respetuoso a la autoridad. David siempre fue un hombre respetuoso al ungido del Señor. Aun cuando la autoridad, Saúl, era un loco, un despiadado. Cuando Saúl, después de que David le sirvió, porque David antes de ser rey ya era ungido, pero siendo ungido se sometió a Saúl. Nunca fue rebelde a Saúl, nunca quiso quitarle la posición, siempre fue obediente y escudero de Saúl. Pero se le metió el diablo a Saúl. ¿Y qué hizo David? David se fue al desierto, pero siempre, aun cuando se fue seguido por Saúl, nunca habló nada en contra de Saúl, nunca lo maldijo. Siempre fue leal a Saúl. ¿Por qué? Porque temía a Dios, reconocía la autoridad de Dios en la vida de Saúl. No cualquier hermano se mantiene siendo leal a Dios y a la autoridad. Aunque estaba Saúl caído, aunque David sabía que un demonio lo atormentaba, Dios todavía no había dicho. Y David esperó que se muriera Saúl para él aceptar llegar al trono, porque ni fue él tampoco que lo quiso. Fue en las tribus de Israel que lo pusieron. Hoy tenemos gente que no se somete, hermano. Por eso no hay avance. Porque la gente, hermano, le hace falta despojarse de lo humano, de lo carnal. En lo espiritual tenemos que caminar sometidos. Tenemos que caminar despojados. Tenemos que caminar en vidas obedientes a lo que nos dicen las autoridades por las que el Espíritu Santo nos guía. Mire el respeto que David tenía a la autoridad. 1 Samuel 24:6. 1 Samuel 24:6. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Esto nos va a bendecir, hermanos, si lo aprendemos. 1 Samuel 24:6. Y digo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de... Mire cuál era el hablado de David. Porque lo que pasa es que David andaba con unos hombres de él en el desierto, y Saúl lo andaba buscando, y se metió en una cueva Saúl a hacer el baño. Y los hombres le decían a David: Dios te lo trajo a la boca del león, vámonos, es tuyo ahora, arremátalo. David 13 años huyó de Saúl, pero nunca lo maldijo. La gente le decía: mátalo. La gente le decía: maldícelo. Pero él conocía lo delicado que era despreciar al ungido. Aleluya. Y dice la palabra que David dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Sí, hombre. Este conocimiento no cualquier cristiano lo tiene en este tiempo. Y yo les voy a ser honesto: si ustedes y yo no llegamos a este conocimiento, estamos perdidos. De verdad, hermano.
No vamos a trascender a que Dios haga cosas grandes contigo y conmigo, si no volvemos a los principios eternos. Si nosotros tomamos estos consejos, con nosotros Dios va a hacer cosas extraordinarias y poderosas, y el diablo no va a poder. Se van a levantar hombres y mujeres de autoridad en este lugar. ¿Qué dijo David? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así remetió David a sus hombres con palabras. O sea que los corrigió, hermano. Los arremetió, hermano. Que él no era uno más del montón. Así arremetió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mire cómo le decía, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y le hizo reverencia. Era un hombre tan sumiso a la autoridad, David, hermano. Wow, hermano. Pero este principio, mire, uno se lo habla a la iglesia y a veces no se lo habla por la cantidad a veces lo hablamos por un cabezón, cabeza de huevo o cabeza de ayote que nunca hace caso. Por eso tenemos que estar repitiendo esto, porque sabemos los peligros que hay en el mundo espiritual cuando alguien es rebelde y está bajo. Mire, cuando una persona está sujeta, no lo toque el diablo porque está bajo cobertura esa persona. ¿Quién de nosotros no necesita cobertura espiritual, hermano? Ahora, ¿cómo tenemos cobertura espiritual? Hay quienes dicen, no, yo me someto a Dios pero no a los hombres. Ahí estás. David yo lo admiro. Y esto, y sabe, esto yo me distingo con él. Yo me distingo con David, porque estos dos principios para mí son una ley. De nuestra iglesia hay gente que se ha ido por eso. Pregúntame por qué. Porque han procurado que yo me ponga en contra de mi apóstol. Me acuerdo una familia una vez entrando, me dijo, porque mi apóstol siempre viene a la iglesia y nos visita y nos trae palabra. Y claro, la palabra de un apóstol o de un general de Dios no es una palabra ni como la mía. Es una palabra de altura. Y me acuerdo que una vez vino al principio de los primeros años y entró una familia. Esa familia me llevaba el ministerio y las actividades grandes. Y cuando mi apóstol vino y sacudió al diablo, hermano, la palabra lo caló. Y llegó a la oficina. Mi pastor, que sabe que usted sabe que yo lo amo mucho. Cuánto lo amo a usted yo. Dígame lo que me va a decir, hermano. Mi pastor, yo vengo con temor y temblor. Pero yo quiero decirle que a mí me gusta usted de pastor, pero el apóstol casi no. Y yo vengo a proponerle algo. Estoy delante de Dios, Vengo a proponerle algo. De seguir con usted si usted se separa del apóstol. Ahí miran esa oficina. Yo le dije, hermano, esa puerta está abierta. No lo necesito acá usted. El que es contra mi Señor y contra el orden, contra mí es. Fuera de este lugar. Agarre las maletas ahora que quiera. No me sirve. Hermanos, se fueron. Váyanse a encajar a otra iglesia. Y siempre que mi apóstol viene, ese espíritu de rebelión ataca a la gente. Pero ¿sabe por qué la ataca? Porque la palabra que él porta, no la porto yo. Es una palabra de mucha bendición y de altura. Y el que es rebelde, claro, no le va a gustar la palabra. La última vez que vino se enojó otra familia. ¿Cuál fue no me lo dijeron a mí, pero por allá lo chispearon. Pero ¿sabe qué? Aquí va a seguir viniendo mi apóstol. Y aquí está pronto él a venir, porque esta iglesia después de Dios la lleva él. Él es quien la fundó, no la fundé yo.
Y cuídese de este demonio de rebelión, que no lo vaya a tentar y se le meta. Ayer yo le enseñaba que hay que orar más bien por las autoridades, que hay que orar por ellos, hay que bendecirlos. Mire lo que dice Samuel 1, 24:9. Otra oportunidad que tuvo David para matar a Saúl, porque tuvo dos oportunidades. Présteme atención, hermano. Dos oportunidades. 1 Samuel 24:9. Dice la palabra: y David respondió a Abisaí, porque Abisaí lo estaba incitando. Te cubro con la sangre de Cristo, Abisaí. David tenía un hombre que se llamaba Abisaí, y Abisaí le estaba aconsejando que él otra vez tenía en el desierto una oportunidad de acabar con Saúl. Pero David tenía este principio morando con él. Y David respondió a Abisaí: no le mates. Porque en esta ocasión fue Abisaí que quería matarlo. Porque Abisaí sabía lo que su pastor David había sufrido, hermano. Y tienen una oportunidad, están en un lugar, y Abisaí le dice: ¿sabe qué, mi señor? Déjemelo a mí. Ay, 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 yo me lo como este hombre ahora. Yo le doy una sola. Hermano, Abisaí era un guerrero. Una vez mató 800 solo él solo. ¿Sí? Y todos los Abí son así. Gloria a Dios. Valientes. Pero David le dice, ¿qué le dice David? ¿Qué le dijo? 1 Samuel 24:9. Y David respondió a Abisaí, ¿estoy en lo correcto? 24:9. Dame el segundo de Samuel. ¿No? Bueno, ponlo ahí en la pantalla porque me equivoqué de cita. Pero David dijo a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Todo el que habla de la autoridad espiritual se mete en lío. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, a su día llegará para que él muera, o descienda a la batalla y perezca. O sea, David dijo que Dios se encargue de él. Ahora, en una ocasión David lo tuvo cerca, y David ya no aguantaba la presión de la persecución de Saúl contra él. Y David lo que hizo fue cortarle un pedacito de manto del traje a Saúl. Una evidencia. Y se fue. Pero dice la palabra, oiga, que David se turbó por haber hecho eso. Porque una persona que se levanta contra el ungido jamás tendrá limpia la conciencia. Y dice la palabra en 1 Samuel 24:4. Si estoy bien. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Mis santos hermanos, para ir terminando, quiero decirles a todos ustedes que nuestro más grande problema es la rebeldía. Lo voy a repetir más fuerte: el más grande problema del ser humano ante Dios es rebeldía. Tenemos 1000 justificaciones para rebelarnos a la autoridad, pero David, perdón, no tenía ninguna.
Nosotros tenemos 1000 razones para rebelarnos contra la autoridad, pero David nunca buscó razón. David conocía la autoridad de Dios en el hombre llamado Saúl, y Dios lo puso a prueba. Todos los que queremos agradar a Dios vamos a pasar por la escuela de Dios. Y todos los que quieran sacar honores y honrar a Dios y hacer que Dios esté contento, tienen que pasar el examen final. Y en la escuela de Dios, el examen final es la sujeción, es la obediencia a la autoridad. David sacó un 100 en ello, en el examen de sujeción a la autoridad. Si toda la gente fuera así, toda la gente fuera bendecida por Dios, y Dios nos llevara, amados hermanos, a cosas grandiosas. David, al pasar el examen de obediencia y sujeción a la autoridad y de humillarse de sus errores, estaba listo para ser rey. Por eso Dios, después que lo unge, antes de llevarlo al trono, lo llevó al desierto. Porque el desierto es el lugar de proceso, donde Dios va a ver tu corazón quebrantado o tu corazón rebelde. Pero Dios nunca le dará grandes cosas a nadie que no aprendió a humillarse y no aprendió a respetar la autoridad. Nunca. Hermanos, en el nombre de mi Señor Jesucristo, pasemos el examen final. Graduémoslos en la escuela de Dios y digámosle al Señor: yo tomo estos 2 valores que David tenía, porque yo quiero conquistar tu corazón. No hay cosa que Dios más anhele que un hombre sujeto a Él, a su palabra. Un hombre que sepa oírlo, que sepa obedecerle. Un hombre que respete a sus líderes que le presiden. Hermanos, esta es una cuestión de confianza. Si Dios no te ve confiable, Dios no te va a promocionar. ¿Qué aprendemos de Saúl? Que es mejor terminar una labor que comenzarla. ¿De qué sirve haber comenzado y no terminar bien? David, aunque no comenzó, pensó en terminar y sacar un 100. Si usted busca, hermano querido, si usted busca agradar el corazón de Dios, si usted quiere ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, despójese de usted mismo. Ya no viva para usted. Vuelva a la humildad. Restaure su valor de ser humilde. Déjese guiar por el Espíritu Santo y sométase a Dios. Si todos en su familia no han querido obedecer a Jesucristo, marque la diferencia usted. En la casa de David eran 8 hijos. Y cuando Dios necesitó un rey, buscó a David. Y cuando el profeta llegó, ni lo llamaron, ni le dijeron: ven a la mesa para que te unjan. Porque para Dios David calificaba, pero para los hombres no calificaban. Mira, tú estás aquí, para muchos tú no calificas, pero Dios te tiene a prueba. Y si tú agarras esta palabra, tú te acordarás de lo que te estoy diciendo, porque Dios no ha terminado contigo. Apenas estamos en el proceso. No estamos perfectos aún, pero ya estamos completos en Cristo. Y yo declaro que el propósito de nosotros se cumplirá.
pero hay que seguir avanzando, hermano, dando los pasos correctos, no equivocándose como muchos se equivocan. A veces nos hemos equivocado porque éramos ignorantes de algo, pero hay gente que se está equivocando ya con conocimiento, ya sabiendo lo que tienen que hacer. Y eso es lo difícil. Yo les animo, mis amados, que cuando tú estés en la iglesia o decidas congregarte, o todos los que un día vinieron a nuestra iglesia y dijeron: pastor, me voy a quedar, quedémonos por la causa correcta, conquistar el corazón de Dios. Usted no vino a dar problema a la iglesia. Usted ya le dio problema a su familia, problema al mundo. Usted vino a la iglesia por cambiar. Usted vino para pedir consejo al pastor. Usted vino para decir: pastor, yo necesito servir mejor a Dios. ¿Qué puedo hacer, mi pastor? ¿Cómo voy, mi pastor? ¿Voy bien? ¿O qué me hace falta, mi pastor? ¿Qué mal mira usted en mí, mi pastor? Mi pastor, por favor, no tenga temor de decirme las cosas. Si usted me mira algún defecto, no me lo calle, por favor, porque yo quiero agradar a Dios. Yo estoy aquí no jugando, mi pastor. Yo ya jugué con el pecado, yo ya jugué con la rebelión, y tampoco quiero ser un cristiano más, mi pastor. Quiero buscar el poder de Dios para cambiar los pueblos. Mire, hermano, estos dos principios llevaron a David al trono. Y David caminó en integridad, caminó en humildad, en obediencia, y de ahí vino el Mesías, nuestro Salvador. Vienen cosas grandes de una iglesia que aprende estos dos principios. Yo quisiera preguntarles a todos ustedes: ¿están de acuerdo ustedes en poner en práctica estos dos valores de David? ¿Ustedes aplauden la palabra de esta tarde? ¿La valoran? Nunca nos rebelemos a la autoridad de Dios ni a las autoridades establecidas. Nunca. Deje que otra persona lo haga. Nosotros nunca. Nosotros vamos a honrar a los ministros, vamos a orar por ellos. Nosotros los vamos a bendecir, hermano. Nosotros somos como David. Reconocemos la autoridad del reino. Reconocemos los ungidos. Tengamos discernimiento. Seamos como la mujer sunamita, que cuando la mujer sunamita se sentaba ahí afuera de su casa y miraba a Eliseo pasar, la mujer discernió, tenía discernimiento. Este es un ungido. Le digo a tu esposo: sabes, este hombre viene a hacer sacrificio, este es varón de Dios, hagámosle un aposento. Esa mujer no era cualquier mujer, había discernimiento. Los ungidos necesitan, hermano, ser personas que la gente los reconozca con vidas de obediencia. Cuando hablamos de honra, hablamos de obediencia, hablamos de sujeción. No hay mejor honra que reconocer lo que Dios ha puesto en el hombre de Dios.